hecho de tener que hablar en público suele generar cierto nerviosismo. Entonces, os recomiendo que para vuestra primera exposición oral, bien ante una cámara o bien ante la clase, la preparéis bien. Entonces, vamos a indicar ahora una serie de pautas que os van a ayudar. La primera es la selección del tema. A veces ya viene impuesto y entonces nos saltaríamos este paso, pero si se puede elegir, pues tenéis que pensar un tema que os resulte atractivo para vosotros, pero también interesante para el público que os va a escuchar. Si nos viene impuesto, pues entonces ya tendremos que pasar al siguiente punto, que es la de selección de la información. Es necesario buscar diferentes fuentes de información. No vale con entrar en una página de internet, reproducir lo que allí se dice, sino que hay que consultar diferentes fuentes y después demostrar que la información que vas a presentar es veraz, seleccionar la que resulta de mayor interés y, lo más importante, organizarla bien. Y ahí entramos en un punto clave, que es la de elaborar un guión. El guión nos va a servir a nosotros mismos para seleccionar lo que es más interesante, ver dónde el público puede tener ciertas dificultades o un contenido complicado y nos va a exigir que lo expliquemos bien, que lo definamos, que pongamos más ejemplos. Y además va a evitar que nos prolonguemos más de la cuenta, porque normalmente cuando hay que preparar una exposición oral nos dan un tiempo determinado y entonces tenemos que ajustarnos a ese tiempo. Además, al ordenar la información, os recomiendo que hagáis de lo menos relevante a lo más interesante. Es lo que se llama orden acumulativo. ¿Por qué? Porque así vais a mantener la atención del receptor todo el tiempo. En ese guión es importante que incluyáis una recapitulación al final. Eso significa que no hay que decir lo mismo con las mismas palabras, pero sí que conviene que le indiquéis a las personas que os están escuchando cuáles son los aspectos más interesantes o más relevantes que habéis tratado en vuestra exposición. Entonces, lo normal es que en el guión podáis enunciar el tema de vuestra exposición en una sola frase y que después lo vayáis organizando incluyendo la recapitulación que mencionábamos hace un momento. Otro aspecto importante es que ensayéis esa exposición y que preparéis algún material de apoyo. ¿Por qué el material de apoyo? No solo porque las TIC nos ofrecen unas posibilidades infinitas y que además se suele decir que una imagen vale más que 1000 palabras, es que además os puede guiar en un momento de tensión para orientar vuestra exposición y no perderos en el hilo conductor de la exposición. Para ensayarla conviene que lo hagáis varias veces, incluso en voz alta. ¿Por qué? Porque tendemos cuando estamos nerviosos a hablar muy rápido. Y entonces, si os escucháis, vais a ver que conviene pausar el ritmo. Tenéis que controlar los gestos, mover las manos, por ejemplo, buscar el contacto visual con todo el público, no solo con la profesora o mirando hacia el infinito. Entonces, es importante que veáis que esos gestos van a ayudar, van a reforzar lo que vosotros estáis diciendo. Al ensayarla tenéis que intentar buscar frases cortas y hay una regla de oro que es la sencillez y la claridad, el lenguaje común. No vamos a buscar en ese día un lenguaje grandilocuente que nos va a hacer perdernos de nuestra conversación. ¿Cuál es el problema? Si tratamos un tema en el ámbito académico, tenemos un límite infranqueable, que es el rigor científico. Si tú estás en un tema científico, vas a tener necesariamente que hacer uso de tecnicismos. Y en ese caso, ya lo mencionábamos antes, si pensáis que alguno de los que os está escuchando no va a saber o va a tener cierta dificultad para entenderos, lo mejor es que lo aclaréis. O que si es un tema muy abstracto, pues pongáis un ejemplo más concreto o una comparación que permita entender ese concepto. Y así, si lo ensayáis, si lo preparáis, si tenéis bien el material de apoyo, seguro que os va a salir una exposición oral exitosa.